Entre 2016 y 2017 en Estados Unidos el número de cirugías de género en personas nacidas mujeres se ha cuadruplicado. Y actualmente sabemos que las mujeres biológicas de repente representan actualmente el 70% de todas las cirugías de transición de género. En 2018 el Reino Unido comunicó un aumento del 4.400% en comparación con la década anterior en el número de adolescentes que procuraron tratamientos de cambio de género. En Canadá, Suecia, Finlandia y Reino Unido, los médicos y terapeutas de género comenzaron a informar sobre un repentino y drástico cambio en el factor demográfico de quienes presentaban disforia de género, de niños predominantemente en edad preescolar a chicas en su mayoría adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de contagio estamos viviendo hoy acerca de la transexualidad y el transgenerismo? ¿Es un contagio colectivo? ¿Qué está sucediendo con la disforia de género? Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Este es un video en el cual te pido por favor me ayudes mucho porque es un tema no solamente sensible, sino que el algoritmo de YouTube evidentemente no me va a contribuir mucho y muy posiblemente quizás reciba uno que otro strike o una que otra denuncia por el tema que voy a tocar. Si es de tu interés, si este video te ayuda y conoces a otra persona que está pasando por dificultades, por favor compártelo, dale like, suscríbete al canal y comenta para que YouTube nos recomiende a otras personas. Confío en ti. Bienvenidos. Actualmente estamos viviendo una gran cantidad de ola de transgenerismo y de cultura LGTBIQ+, en donde en efecto parece ser que entre más investigamos, más chicos salen del closet. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con estas poblaciones que actualmente se identifican de un sexo distinto, de un género distinto, aún de una especie distinta entre otras? ¿Qué sucede en la base cultural de esto? En efecto, debemos decir que quizás la cultura transgénero se está convirtiendo en un gran contagio colectivo del cual debemos advertir y debemos prevenir a nuestras poblaciones y sobre todo a nuestros jóvenes, niños y adolescentes. La doctora Lisa Littman, epidemióloga, quería acerca de esto saber si lo que se estaba viendo en este momento era una nueva variante de algún tipo de antiguo trastorno o algo completamente distinto acerca de este contagio masivo de la idea transgénero. Desarrolló un importante, poderoso y relevante estudio donde reunió a 256 informes detallados de los padres y analizó los datos que estos le brindaron. Los resultados nos han sorprendido hasta el día de hoy. Sobresalían dos patrones. El primero de todos era la clara mayoría, que era el 65% de los adolescentes que habían descubierto la identidad transgénero durante la adolescencia, de buenas a primeras, lo habían hecho después de un prolongado periodo de inmersión en las redes sociales. Y en segundo lugar, en algunos de los grupos de amigas de las chicas, la prevalencia de la identificación transgénero era más de 60 veces superior a la tasa esperada. ¿Por qué? Esa es precisamente parte de las conclusiones y algunas de las premisas que se socializan en el estudio de la doctora Lisa Littman, que evidentemente te voy a dejar en la caja de la información para que lo consultes. Y en este estudio se evidencia que muchas de las adolescentes que se identificaron de forma súbita como transgénero parecían estar atrapadas en una especie de locura y de locura colectiva, un entusiasmo cultural que se propaga como un virus. En sociología, locura, Para quienes de pronto por allí se van a ofender, es un término técnico. No es un término peyorativo, no es insultante. Y así es como se va a usar en todo el video. De la misma manera que se puede usar una locura frente al uso del Pokémon Go o de cualquier otro tipo de práctica de la Deep Web o de retos virales que se puedan hacer. Exactamente a eso nos referimos con locura, un término plenamente sociológico. Por ejemplo, el doctor Lionel Penrose, psiquiatra de principios del siglo XX, que introdujo este término sobre la locura, explicó que una idea que se propaga con rapidez a través de una comunidad no necesariamente es dañina o irracional porque sea infecciosa. Lo que la convierte en una enfermedad mental de masas colectiva y de contagio colectivo es que durante su reinado se libera una gran cantidad y anormal de energía en una dirección y que como resultado pueden descuidarse asuntos más vitales para el bienestar del grupo. Este estudio también te lo dejo abajo en la cajita de la información para que tú lo consultes y no creas que estoy usando locura o contagio colectivo de manera peyorativa únicamente para la comunidad trans. Por lo que en el estudio de la doctora Littman, basándose en este concepto del doctor Penrose y como hipotetizaría ella como epidemióloga, este repentino aumento en la identificación transgénero entre los adolescentes es un contagio entre pares. Entonces las chicas que se precipitan hacia la transición no están recibiendo el tratamiento que más necesitan. En efecto,
estarían solamente siendo resultado de una petición emocional, la cual ocultaría de alguna manera en este contagio la dolencia o el padecimiento central y verdadero, que no sería en todo caso su identidad. En lugar de atender de inmediato la demanda de hormonas y cirugía de las jóvenes, los médicos deberían entonces trabajar para comprender qué otra cosa podría andar mal en estas chicas. En el mejor de los casos, los tratamientos médicos son ineficaces. En el peor, los médicos están administrando tratamientos hormonales innecesarios y practicando cirugías irreversibles a pacientes que es probable que se arrepientan de ello. La teoría entonces de la doctora Littman fue más que suficiente para tocar una fibra sensible. La acusaron de fanatismo antitrans. Los activistas irrumpieron en la página de Twitter de Plus One, donde está publicado el estudio de la doctora Littman, afirmaron que la doctora Littman había solicitado de forma deliberada informes de padres conservadores pertenecientes a grupos antitrans. De hecho, más del 85% de los padres se identificaron como partidarios de los derechos LGTBI, que ustedes pueden consultar en los estudios de la doctora Littman. La doctora Littman tampoco era ni de derechas ni antitrans. Había pasado varios años, de hecho, trabajando a tiempo parcial para la organización Planned Parenthood, que es una asociación que hemos venido denunciando hace mucho tiempo acerca de sus clínicas abortivas alrededor del mundo, que tiene más sedes que McDonald's. Sin embargo, esto para el lobby LGTBIQ no parece interesar. Lo más curioso y potente es que el trabajo de la doctora Littman se convirtió en uno de los artículos académicos más debatidos desde 2018, y su análisis y conclusiones merecieron los elogios de algunos de los más distinguidos expertos mundiales de disforia de género. Y frente a la disforia de género, particularmente el DSM-5 notifica para los nacidos hombres una incidencia esperada de la disforia de género de entre el 0.05 y el 0.014%, y un porcentaje mucho más bajo para las nacidas mujeres de entre el 0.002 y el 0.003%. Es una incidencia inferior al 1 de cada 10.000 personas que podrían sufrir o padecer la disforia de género, según el DSM-5. Y como la doctora Littman comenzaría a descubrir, en Occidente la disforia de género se ha disparado en la última década. ¿Pero por qué? Si el DSM-5 me dice que la tasa sería por debajo del 1 por cada 10.000 personas, ¿por qué actualmente en Occidente se dispara la tasa de disforia de género? En Estados Unidos la prevalencia ha aumentado en más del 1000%. Ahora, según un informe del 2017 sobre adolescentes publicado por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, el 2% de los estudiantes de secundaria se identifican como transgénero. En Gran Bretaña el aumento es del 4000%, y las 3/4 partes de los jóvenes derivados para su tratamiento de disforia de género son chicas. Durante el año siguiente, los médicos de todo el mundo occidental comenzaron a informar de la existencia de cada vez más adolescentes con disforia de género. En la infancia no presentaban antecedentes de dicha disforia. Clínicas de Suecia, Toronto y Ámsterdam informaron que sus rangos de disforia de género habían cambiado, pasando de afectar predominantemente a chicos nacidos varones antes del de 2016 a concernir en su mayoría a personas nacidas mujeres de 2016 a 2013. En 2018, los académicos de Europa informaban de un incremento con respecto al decenio anterior de adolescentes que presentaban disforia de género. La mayor parte del aumento debido a la influencia de personas asignadas mujer al nacer, que daban un paso al frente. En 2016, en Estados Unidos, las personas nacidas mujeres representaron el 46% de todas las cirugías de reasignación de sexo. Un año después fue el 70%. Una de las conclusiones y hipótesis más cercanas que llegó la doctora Littman era que los influencers, las redes sociales y los pares tenían mucho que ver en esto. Por ejemplo, en el caso de los influencers transgénero que estos chicos y chicas empezaron a consultar antes de su transición, estos se encontraban enseñando a otros adolescentes a sonsacar una receta de testosterona a un médico escéptico. Les aconsejan que estudien los criterios diagnósticos del DSM, por ejemplo, para la disforia de género, y preparen una trillada historia sobre cómo siempre supieron que eran trans. Les dicen que afirmen haber sentido esta disforia desde hace mucho tiempo. Transmiten la urgencia de la transición y que si esta urgencia no se ve suplida, están en alto riesgo de... Básicamente, estos influencers transgénero que tú encuentras en YouTube les enseñan este tipo de cosas a los chicos. Por eso la doctora Littman encontró y observó que tanto las páginas web a favor de la anorexia como las que están a favor de la cultura transgénero tienen un pronunciado sabor a grupo afín o de pertenencia frente a un grupo hostil o de no pertenencia. Psicología básica. Los sitios trans ridiculizan a las personas cis y describen la disforia de género como un estado valeroso, y a los que no lo viven
como incultos e ignorantes. En pocas palabras, hacen que la anorexia se vuelva virtuosa, que el padecimiento mental se vuelva completamente virtuoso y un acto de valentía, y que en todo caso los ambientes hospitalarios y ambulatorios son hostiles y son retrógrados. Hacen ver que la enfermedad no debe ser combatida, sino afirmada. Otro aspecto importante que aparece en el estudio de la doctora Littman es el concepto de la corrumiación. La corrumiación básicamente es una discusión excesiva de una dificultad, lo que hace que la relación entre los pares, las chicas o los chicos sea generalmente fuerte y se generen fuertes lazos de amistad, pero también lleva a las amigas a asumir las dolencias de las otras. Las adolescentes propagan entonces las enfermedades psíquicas debido a características naturales de sus modalidades de amistad: la corrumiación, la persecución excesiva del consuelo y confianza, y la búsqueda de retroalimentación negativa en la que alguien mantiene una sensación de control al procurar confirmar con las demás su baja autoestima. Psicología básica. Ahora bien, te estás preguntando, ¿qué es la disforia entonces de género? Bueno, según el DSM-5, la disforia de género en niños es una afectación definida por la presencia de mínimo 6 de las siguientes características. 1. Un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto. 2. Una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo del otro género. 3. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo. 4. Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habituales utilizados o practicados por el sexo opuesto. 5. Una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. 6. Un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades normalmente asociados con el sexo asignado. 7. Un marcado disgusto por la propia anatomía sexual. Y 8. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondientes al sexo que se tiene. Estas características no son ese tipo de características que un niño o niña pequeños puedan ocultar con facilidad a sus padres. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es exactamente la parte contagiosa de todo esto? Bueno, aparte de la corrumiación y la forma en que los influencers trans están llegando a nuestros adolescentes, la doctora Littman formuló 3 hipótesis. La primera, existe una creencia de que los síntomas inespecíficos deben ser percibidos como disforia de género y que su presencia es prueba de ser transgénero. 2. La creencia de que el único cambio a la felicidad es la transición. 3. La creencia de que cualquiera que no esté de acuerdo con la autoevaluación del ser transgénero o se oponga al plan de transición es una persona transfoba, abusiva y hay que cortar toda relación con ella. Eso incluye a sus padres. Lo sorpresivo es que a partir de esta época nunca antes los individuos disfóricos de género habían salido del armario como trans en función del estímulo de los amigos o de los influencers o después de autosaturarse de redes sociales, películas, series o personalidades. Nunca antes la identificación como transgénero había precedido a la experiencia de la disforia de género en sí. Lo curioso también del artículo de la doctora Littman es que 2 semanas después de que se publicara el estudio de esta misma y en respuesta a la protesta de los activistas, PLOS ONE, donde está publicado actualmente su estudio, anunció que llevaría a cabo una revisión posterior a la publicación de su trabajo y que harían una corrección. En marzo de 2019, 7 meses después de la publicación inicial de la doctora Littman, PLOS ONE divulgó la corrección de Littman. Y adivina qué pasó. Ninguno de sus resultados había cambiado. Lo que en todo caso podemos afirmar ferviente, con muy buena revisión de pares y un muy buen respaldo académico, que las tendencias transgénero hoy no son simplemente salir del armario, sino son más bien un contagio colectivo trans a partir de los influencers trans, de los influencers del lobby LGTBIQ, que buscan a partir del autodiagnóstico y la reafirmación en los chicos que están evidentemente confundidos y que quizás ni siquiera están padeciendo disforia de género, implantar ideas indeterminadas acerca de su sexualidad y su género. Y en no todo caso, este gran contagio colectivo trans está únicamente pervirtiendo el principal problema de nuestras poblaciones acerca de la disforia de género, la depresión, los problemas de personalidad y las falsas formas de afrontar la realidad como mecanismos de defensa y afrontamiento. Cuestiones que actualmente tenemos que trabajar desde la psicología, pero bueno, la pregunta es, ¿cuántos psicólogos conmigo se alían al método científico riguroso? Así que si tú o alguien más en tu familia, tus amigos, tus vecinos o quien tú quieras ames y conozcas está pasando por algo similar, por favor no dudes en buscar ayuda profesional, seria y científicamente rigurosa.